Ahora, sin dejar de reconocer que el mandato de determinación que se deriva, por ejemplo, del principio de legalidad, según el cual las conductas prohibidas y las sanciones deben estar ciertamente limitadas a la norma legal, ha señalado el tribunal la exigencia que se colige del artículo 224D, o sea, el principio de legalidad, que no puede entenderse en el sentido de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los conceptos legales, dice el tribunal. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del principio, del lenguaje, perdón, por sus características de ambigüedad y variedad, admiten cierto grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. Cierro la cita del Tribunal Constitucional en el expediente 010 del año 2002 ahí. Las sentencias contra la legislación penal de emergencia antiterrorista entonces. A nuestro parecer, el tribunal ha interpretado correctamente, aunque de manera insuficiente, la disposición constitucional aludida, por cuanto la pretensión que exige la Constitución no es una precisión absoluta, es una precisión relativa. Y no podría ser de otra manera si consideramos que la complejidad de la realidad frecuentemente supera las previsiones normativas, sustantivas o procesales que realiza el legislador. Tal es el caso de la revisión, por ejemplo, de los delitos, ¿no?, o circunstancias fáctimas, que no impide establecer algunos criterios, pero sí utilizar lo que se conoce como el test de razonabilidad y de proporcionalidad para poder aplicar o analizar la aplicación en casos donde la norma penal esté delimitada pero no cerrada en su configuración. Y esto, por ejemplo, en el caso de una audiencia de tutela de derechos, ¿no?, en la cual se puede estar buscando un saneamiento de la afectación de una prueba, concretamente que puede haber sido ilícita, en tanto hay una grabación de una conversación de la persona imputada, ¿no?, y que es elemento que pone el fiscal a conocimiento de la investigación. Entonces, por lo que he podido revisar y escuchar en el expediente 0092 del 2010-82, ¿no?, guión 1308, guión JR-TE-01, precisamente del Distrito Judicial del Guaura, el uso de las pruebas ilícitas como un material que se aporta al proceso constituye un tema de dilucidar por parte del juez o la jueza, ¿no?, en relación a garantizar o no un derecho fundamental, ¿no?, que la ley proscribe el uso de las pruebas ilícitas, el Código Procesal Penal y los principios procesales y también la Constitución, ¿no? Sin embargo, pues ese marco discrecional sobre qué es pruebas ilícitas tiene que aplicarlo en casos concretos, ¿no? En este caso es debido por el audio, una llamada telefónica, ¿no?, que es registrada por una de las partes y que constituiría un elemento probatorio que el fiscal aporta para la investigación. Sin embargo, lo que el derecho constitucional diría como una garantía de la prohibición de las pruebas ilícitas es, por un lado, ¿no?, un criterio que, como dice la propia sentencia del tribunal, las características, ¿no?, tienen cierto grado de determinación sobre qué cosa es o no es una prueba ilícita y requiere, en todo caso, ver el caso concreto. Partamos del supuesto de que el derecho a la privacidad de las comunicaciones está garantizado en la Constitución y a la inviolabilidad de ellas, más aún la actuación de intercepción, de interceptación telefónica o de comunicaciones requiere de una autorización judicial. Pero como quiera que las personas conversan todos los días telefónicamente, en consecuencia una persona registra esa llamada, ¿no?, que graba completamente esa llamada y luego le pide su uso en un proceso. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto cuando, por ejemplo, esa sentencia que mencionaba en el 010-2002 ahí declara la nulidad de todos los procesos penales que se habían realizado bajo estándares que no eran compatibles con los derechos fundamentales que la Constitución establece ni la propia Corte Interamericana garantiza.
Es decir, la legislación penal de emergencia en sí misma y la aplicación derivada de ella, en principio afectaba los derechos fundamentales de los procesados, por eso se declara la nulidad de todos los procesos, pero no porque sean las normas penales de emergencia impugnadas y la aplicación de ellas un supuesto de inconstitucionalidad necesariamente acarrea la nulidad, pero no por ello la libertad, por ejemplo, de las personas que estaban siendo procesadas o condenadas por ese delito, sino que el tribunal hace una diferenciación en torno a lo que es la declaración de invalidez de un proceso a la obtención de la libertad de esas personas, porque hay elementos evidentemente razonables para que se emita una nueva denuncia fiscal en base a elementos probatorios que, por un lado, habían sido actuados en los procesos declarados nulos, en el fuero militar, como puede ser un rostro, sin garantías de defensa suficientes, y que aporte fiscal nuevos elementos en su investigación para que se abran procesos penales en el Poder Judicial, en el orden civil, no en el orden militar, donde se juzgan a militares y no a civiles, y que se pueda iniciar ese proceso. En esa oportunidad, entonces, el razonamiento que se hacía era que si los procesos penales habían caído por ser inválidos en su legislación y en su aplicación, por otro lado también las pruebas que habían sido utilizadas en esos procesos penales también caían por su propio peso, por su nulidad. Claro, quizás la teoría clásica, ¿no?, del fruto envenenado del árbol ¿no?, envenenado, mejor dicho, ¿no?, del fruto, en consecuencia, este fruto prohibido del árbol envenenado, los elementos que se habían actuado en el proceso penal en serie militar estaban totalmente contaminados y en consecuencia de su nulidad. Sin embargo, la legislación y la sentencia del tribunal y la legislación que derivó de esta sentencia del tribunal hizo una distinción entre lo que es el hecho de prueba y la fuente de prueba, ¿no?, que significa diferenciar que si la obtención de la prueba ha sido inválida porque ha sido en violación del principio de privacidad de las comunicaciones o violando el secreto de las comunicaciones, o más aún si es por violencia, coacción o cualquier otro hecho que viole los derechos fundamentales, evidentemente es un tema que será sancionado, investigado y sancionado como corresponde. Sin embargo, el hecho de prueba, es decir, el dato, la información, el juez que tiene que iniciar el proceso, o el fiscal, mejor dicho, que tiene que buscar elementos para la acusación correspondiente, no puede desvirtuarlas, sino que tiene que, con otros elementos indagatorios, darle el mérito suficiente para la acusación correspondiente, y el juez abrirá la discusión en su momento, claro está, en el modelo anterior, con este juicio. Y la condena que se lleva a cabo, el proceso, la condena que se lleva a cabo a partir de esta nueva legislación, de estos elementos jurisprudenciales, da cuenta que son procesos que terminan estableciendo sanciones condenatorias en base a elementos no únicamente probatorios de los hechos de prueba, sino que se corroboran o que se amplían con otros elementos, pero no se anulan de manera absoluta y total los hechos que fueron materia de una investigación ciertamente en sede inconstitucional, pero que tiene consecuencias en sede constitucional ordinaria. Con esto quiero decir que las pruebas ilícitas son un elemento que desde el punto de vista constitucional, en este y en otros casos, tienen, posibilidad de ser valorados como hechos, pero no como fuente. Con lo cual, la validez de incorporación de una prueba supuestamente ilícita en un proceso penal, concretamente, requerirá de una actuación del juez para poder darle el mérito que corresponda. Y esto, válidamente, de un proceso. Y esto que señalo es la doctrina de la jurisprudencia constitucional, no solamente en el tribunal, sino también en los países que tienen un desarrollo en esta materia. Me refiero a Alemania, o Italia, o España, o Estados Unidos o Inglaterra, han ido a una corriente donde se relativiza concretamente el tema relativo de las pruebas ilícitas y le dan un valor o una versión en función de qué, de un principio de proporcionalidad. Y precisamente el principio de proporcionalidad, para poder
asegurar el uso que se pueda dar de ello, ¿no? Pasa porque exista un juicio de adecuación, un juicio de necesidad y un juicio de proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se debe partir de verificar si el uso de esa prueba, por ejemplo, es afín a la Constitución, es conforme con la Constitución. Que la Constitución tiene mandatos, evidentemente, de legalidad, de investigación, claro, en el marco y el respeto a los derechos fundamentales, dentro de ella el digo, la privacidad o el secreto de las comunicaciones, pero también el desarrollo jurisprudencial ha enseñado de que no hay derechos fundamentales absolutos, por un lado. Es decir, que los derechos fundamentales tienen una fase subjetiva, que está reconocido en la privacidad y en el secreto de las comunicaciones, pero también tiene una fase objetiva. Es decir, que hay un valor que está en la base o en el fin para garantizar estos derechos y libertades, que es precisamente la libertad y el bienestar de todos, pero en este caso particular, el derecho a que las comunicaciones sean garantizadas precisamente por un juez, como regla fundamental. De ahí que el juez pueda también validar o no, en lo que corresponda a su juicio, si es que bajo este precepto de adecuación y bajo el precepto segundo de necesidad, es necesario precisamente dar un uso relativo a estas pruebas para llevar a cabo la finalidad de la persecución del delito, o que bajo una visión realista, no solamente formalista, hermenéutica, sino también institucional, el juez pueda resolver la validez o invalidez parcial o no de una prueba ilícita, entre comillas. Pero además también deberá aplicar un criterio no solamente ya de adecuación, sino también necesidad, sino finalmente de proporcionalidad, que significa que el cuánto de la magnitud que va a ser objeto de valoración a efectos de la investigación y el proceso y la sanción de las pruebas, entre comillas ilícitas, de los hechos de prueba, no de la fuente, que es precisamente la que se nulifica y que da lugar a proceso y sanción, sino más bien del hecho de prueba. Entonces, en el fondo, el Código Procesal Penal, desde mi punto de vista, no obstante que mantiene desde el punto de vista legal proscripciones en torno al tema de las pruebas ilícitas, desde una lectura constitucional y una jurisprudencia además constitucional, no una sino varias jurisprudencias, nacional y comparada, si en algo tiene relevancia, es que hay un margen de discrecionalidad, es decir, de interpretación institucional que corresponde a los operadores de derecho, para que sobre la base de la norma, pero también la realidad de la investigación y persecución del delito, tenga un criterio no literal, sino un criterio más bien abierto, pero no totalmente abierto, que sería discrecional, mejor dicho arbitrario, sino institucional, para poder resolver en el proceso del pedido de evaluación o no de pruebas ilícitas, sin estar alejados de la realidad concretamente, que es la de investigar y buscar los presuntos responsables. Otro elemento que me parece también importante comentar acá, sin perjuicio de ese tema de la legalidad, digamos, del derecho penal, procesal o sustantivo, o de ejecución, en ese caso, es también el control de la tipificación penal. Es decir, la instauración de procesos, concretamente de un nuevo proceso penal, acusatorio, adversarial, que es bastante garantista en torno a los derechos fundamentales que tiene el procesado, el activismo que asume, le otorga, por un lado al fiscal, por otro lado al juez, configura precisamente un escenario para poder analizar también el control o el ejercicio constitucional de lo que es la tipificación penal, ¿no?